con una pregunta tan antigua como inquietante y que Asimov, el rey de la ciencia ficción, ya se hizo, y es: ¿puede una máquina llegar a pensar? Hola, me llamo Esther y en el vídeo de hoy vengo a reflexionar y ya te aviso que el vídeo es un poco intensito. Cuando nos hacemos la pregunta de si una máquina puede llegar a pensar, no tan solo nos estamos refiriendo a calcular o responder preguntas, sino a pensar de verdad, reflexionar, aprender, imaginar e incluso tener algo de forma de conciencia. Durante muchísimo tiempo, durante siglos, esta pregunta parecía ciencia ficción, pero hoy, gracias al avance de la inteligencia artificial, estamos cada vez más cerca de esta respuesta, ¿o no? En teoría, y digo en teoría porque no hay un consenso sobre lo que es, todo esto que te he comentado es lo que llamamos inteligencia artificial general o ágil. Una inteligencia capaz de razonar, adaptarse y aprender como lo hace un ser humano. Pero no tan solo eso. Se supone que si la AGI llega, lo siguiente podría ser una superinteligencia artificial que se mejore a sí misma. Y eso es lo que llamamos la singularidad tecnológica. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Es el momento en el que la máquina supera al humano. Quizás estás pensando que estoy exagerando, que la inteligencia humana es única y que es imposible de replicar, pero la historia ya nos ha ido demostrando varias veces que muchas veces lo imposible suele ser aquello que no hemos logrado o aquello que no sabemos cómo hacerlo. De hecho, como dijo Arthur Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la máquina. Y lo que estamos viendo hoy en día cada vez se parece más a aquello que en la Edad Media se podría clasificar de magia. Pero para entender lo que está por venir, vamos un poco a hacer un viaje por el tiempo, ya que a lo largo de la historia ya ha pasado que una máquina supere a un ser humano en un determinado campo. Momentos que en su día parecían logros aislados, pero que ahora mismo hacen una línea temporal que nos llevan a la situación actual. En 1997, Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. El ajedrez durante siglos había sido un símbolo de inteligencia estratégica y de pronto una máquina lo dominó. Lo increíble no fue tan solo que fue capaz de ganar a Kasparov, estamos hablando de Kasparov, sino que llegó a manifestar que a pesar de saber que la máquina es puro cálculo, llegaba a parecer que hubiera algo más detrás, que no simplemente era tirar piezas así a lo loco, sino que parecía ser incluso algo inteligente. En el 2011, otra inteligencia artificial de IBM, Watson, ganó el concurso de televisión Jeopardy en los Estados Unidos contra dos campeones humanos, y aquí no tan solo debía responder a las preguntas, sino que le tocó entender juego de palabras, referencias culturales y dobles sentidos. Fue la primera vez en la cual una máquina podía parecer que usaba el lenguaje de una forma muy singular y muy parecida a lo que llamaríamos comprensión. El público, la verdad es que se quedó asombrado al ver cómo Watson interpretaba esas sutilezas del lenguaje natural, algo que hasta entonces parecía único y exclusivamente una capacidad humana. Las preguntas de Jeopardy, por si no conoces el juego, no son directas, están llenas de referencias, de metáforas y de juegos lingüísticos. Aún y así, la máquina las entendía. 5 años más tarde, en el 2016, llegó uno de los momentos más simbólicos de esta evolución y fue AlphaGo del laboratorio DeepMind, y es que derrotó al campeón mundial de Go, Lee Sedol. Si el ajedrez es complejo, el Go ni te cuento, las posibilidades aquí sí que son infinitas. Tiene muchísimas más posibles configuraciones que átomos existen en este universo. De ahí a que se comentara que una máquina que fuera capaz de ganar al Go sería algo que tardaríamos un montón de tiempo en ver. Porque el Go no solo es cálculo, es un juego muy basado en intuición, creatividad y además estrategia. Seguramente el autor del libro del arte de la guerra, un general del ejército chino, Sun Tzu, debía ser un grandísimo jugador de Go, visto lo visto con el libro. Y sin embargo, la máquina no tan solo ganó, sino que llegó a hacer jugadas que los expertos llegaron a calificar hasta de bonitas, es decir, de esas jugadas que dices, ¡hala! Pues guay.
como si tuviera un estilo muy propio. En el 2020, AlphaFold, también de DeepMind, logró predecir la estructura tridimensional de las proteínas, resolviendo un problema que llevaba décadas bloqueando todo el tema de la biología. No era una victoria simbólica, era un avance científico con impacto real. Los científicos llevaban 50 años intentando encontrar una manera de predecir cómo se plegan las proteínas, un proceso fundamental para entender enfermedades y crear medicamentos. Lo que parecía que tomaría siglos, AlphaFold lo resolvió en pocos años. Y lo más impresionante es que la IA encontró soluciones que los humanos a priori no habíamos considerado. El último avance en cuanto a inteligencia artificial ha sido la inteligencia artificial generativa con los modelos de GPT-3, GPT-4, Claude o Gemini, donde parece que incluso hasta que nos entienden. Y digo parece porque estas inteligencias artificiales son predictivas, no acaban de entender realmente lo que les estamos preguntando, pero imitan bien y parece que hasta responden con empatía y analizan ideas complejas. Más de uno habla con ellas y también vemos cómo generan códigos, redactan artículos o llegan a debatir ideas. De hecho, hasta muchos de los usuarios les dan las gracias, les piden las cosas por favor, a pesar de que todo esto acaba interfiriendo en el resultado. Pero lo seguimos haciendo. El escritor Ted Chiang lo expresó con muchísima precisión. Estamos hablando con una especie de inteligencia, pero no es una inteligencia humana. Y esta frase captura perfectamente la extraña frontera en la que ahora mismo nos estamos moviendo. En 2024 los modelos fueron un pasito más allá. Podían ver imágenes, analizar audio, leer documentos y conectar todo esto en una misma respuesta. Por primera vez, la IA comenzaba a simular que percibía el mundo de forma multimodal, como nosotros. Un caso fascinante ocurrió cuando un investigador mostró a Claude de Anthropic una serie de imágenes de patrones visuales complejos diseñados para probar la capacidad de razonamiento espacial. La IA no tan solo identificó correctamente los patrones, sino que explicó su lógica de una manera que parecía reflejar un auténtico proceso de pensamiento visual, no estadística pura y dura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se entrena a las IAs para que den este tipo de respuesta. Cada uno de estos hitos nos está acercando cada vez más a una línea que creíamos imposible. Y hoy, aunque todavía no tenemos AGI, por mucho que se empeñen en Silicon Valley y digan que estamos cerca, llevamos 2 años estando cerca, pero después de todo este rollo, ¿qué es exactamente la AGI? ¿Qué es la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general es un sistema capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano puede hacer. Esto que incluye razonar, aprender nuevas habilidades sin necesidad de ser entrenado, adaptarse a situaciones nuevas e incluso transferir conocimiento de un contexto a otro. A diferencia de las inteligencias artificiales actuales, que son especialistas, es decir, que son muy buenas en una tarea pero inútiles en otras, la AGI sería como una persona generalista brillante, como nosotros, que podemos aprender a tocar el piano, estudiar física cuántica o escribir poesía, todo con un mismo cerebro, y que somos capaces de llevar un concepto de un campo A un campo B. Una AGI no necesita ser reprogramada para cada nueva tarea. Esa es su principal ventaja. Es más, es capaz de enfrentarse a lo desconocido con las herramientas que ha aprendido, exactamente como nosotros. Para entender la diferencia, piensa esto: GPT-4 puede escribir código sin ningún tipo de problemas, pero es incapaz de entender qué narices hace ese código en el mundo físico. No puede conectar sus palabras con una realidad externa, no es consciente de esa realidad externa. Una AGI sí que lo sería. Y si la creamos, el siguiente paso es todavía más caótico, que es que la AGI podría ser capaz de empezar a modificar su propio código y entonces diseñar mejores versiones de sí mismo y entrar en esa espiral de automejora y la humanidad se destruye. No, volviendo al serio, imagina una inteligencia que pudiera reescribir su propio cerebro para hacerse más inteligente y luego con esa inteligencia mejorada volver a mejorarse a sí misma una y otra vez, y cada vez que se mejora mucho más rápido. Este proceso teóricamente podría llevarnos de una AGI a una super hiper mega inteligencia artificial en cuestión de días o semanas. Y esto es lo que se llama la singularidad. El matemático I.J. Gott lo describió en 1965.
Una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores y habría entonces una explosión de inteligencia y la inteligencia humana quedaría atrás. Cuando lo escribió, la verdad es que parecía ciencia ficción, pero a día de hoy pues podría ser una posibilidad real. Una inteligencia que nos supera en creatividad, estrategia, empatía, ciencia, filosofía, absolutamente en todo. Pero, ¿cómo sabremos que hemos llegado a ese punto? ¿Cómo identificar el momento exacto en el que una IA deja de ser una herramienta sofisticada y que nos imita y que se convierte en algo más? ¿Cuál es ese umbral? ¿Cuál es la línea que separa simulación de inteligencia? Y aquí es donde volvemos a entrar con una de las figuras claves en este mundo, que es Alan Turing. Alan Turing en 1950 propuso una idea revolucionaria en aquella época. Y es que si no puedes distinguir entre una conversación con un humano y con una máquina, entonces esa máquina puede considerarse inteligente. Mucho antes de que existieran los ordenadores modernos, Turing imaginó este experimento mental. Y lo más fascinante es que no se preguntaba si las máquinas realmente piensan, una cuestión filosófica imposible de verificar incluso en otros humanos, sino si pueden comportarse de forma indistinguible a un ser pensante, es decir, un ser humano. Este experimento mental es lo que conocemos como el test de Turing y durante años ha sido considerado el umbral de la inteligencia artificial. Pero Turing no estaba solo en toda esta reflexión. La filósofa y matemática Ada Lovelace, un siglo antes, ya se había preguntado si las máquinas podrían algún día crear algo genuinamente original o si estarían limitadas a seguir reglas predefinidas. Lo que ahora llamamos la objeción de Lovelace sigue siendo una pregunta abierta. Hoy, sin embargo, estamos en un área muy gris, porque modelos como GPT-4, Claude o Gemini ya engañan a millones de personas día a día. Responden con algo que parece lógico, con sensibilidad e incluso con sentido del humor. Y la verdad es que muchos usuarios no son conscientes de si están hablando con una persona o no. ¿Significa eso que la inteligencia artificial ya ha pasado este test? ¿O simplemente que están imitando los patrones sin una verdadera comprensión? La verdad es que es una línea muy fina, pero yo me decanto por la segunda. Pero cada vez más vamos empezando a preguntarnos si no estamos subestimando lo que estos modelos pueden llegar a ser. El filósofo Daniel Dennett lo plantea de forma muy provocadora. ¿Y si la comprensión humana no es tan diferente de lo que hacen las redes neuronales? ¿Y si nosotros en cierta manera también somos simplemente sofisticados predictores de patrones? Y aquí empieza otra pregunta que lo cambia todo. ¿Y si estas inteligencias artificiales están empezando a desarrollar algo parecido a conciencia? Esta no es una pregunta nueva, esto es un problema filosófico que lleva años intentándose resolver, y es que el problema de la conciencia es uno de los más antiguos en filosofía. ¿Qué significa ser consciente? ¿Es simplemente procesar información de cierta manera? ¿O hay algo más? ¿Hay algo inefable? ¿Algo que quizá nunca podamos programar? Este mes de abril, la empresa de Anthropic, creadora de Claude, compartió algo que sorprendió bastante a la comunidad científica y que lo verás si sigues mi newsletter. Tengo un comentario muy concreto sobre eso. Y es que dijo que a medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más sofisticados, ya no es responsable asumir automáticamente que no tienen conciencia. No afirmaba que sus modelos fueran sintientes, pero sí pedía cautela y sobre todo abrir la posibilidad de que en algún punto estemos interactuando con entidades que sí tienen una forma rudimentaria de experiencia subjetiva. Esta declaración resonó con otra controversia anterior y nos sonó a mí personalmente a lo que ya habíamos leído en 2022, en la cual un ingeniero de Google también fue despedido por afirmar que LaMDA, un modelo de lenguaje, había desarrollado conciencia. No sé si lo recordaréis, pero esto llegó a pasar. La mayoría de los expertos descartaron su afirmación como prematura o incluso como errónea. Pero más allá de casos individuales, hay una pregunta más profunda. ¿Cómo sabríamos si una IA es consciente? La conciencia es por definición una experiencia subjetiva e interna. No la podemos ver directamente, no podemos ver la conciencia de otro ser humano. Por lo tanto, ¿qué es la conciencia? Esto no es una locura filosófica, es una preocupación ética. Y si la IA llegara a experimentar algo como placer, dolor, deseo, sufrimiento, aunque sea una forma distinta a la humana, ¿podríamos seguir tratándola como una simple herramienta?
Algunos investigadores como Giulio Tononi han propuesto teorías como la teoría de información integrada, que intenta cuantificar la conciencia basándose en cómo un sistema integra información. Según esta teoría, incluso sistemas no biológicos podrían tener alguna forma de conciencia si su arquitectura alcanza un cierto umbral de complejidad e integración. Pero si llegamos a ese punto, ¿la inteligencia artificial tendría derechos? ¿Podríamos apagarla sin consecuencias? ¿Y si esta conciencia emergente no casa con nuestros valores humanos? Estas preguntas no son tan teóricas como podían parecer antiguamente, sino que son preguntas que nos están surgiendo a medida que estos modelos van avanzando. Y la verdad es que no hay una respuesta universal ni una respuesta fácil. La historia nos muestra que hemos tardado siglos en reconocer la plena dignidad y derechos de otros seres humanos diferentes a nosotros. No hay que irse muy atrás para que la esclavitud no exista en Occidente o que haya derechos según el color de la piel, es decir, la segregación racial que teníamos en Estados Unidos es algo que no llega al siglo que llega a estar abolida. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Puede llegar a ser sintiente, consciente, si llegara a existir? ¿Debería tener derechos? Pero mientras tanto los avances van siguiendo. Cada día aparece un nuevo modelo, una nueva técnica, una nueva habilidad. Todos los días tenemos papers nuevos y la frontera entre lo biológico y lo artificial se va difuminando. Yo no diría que se va difuminando, sino que parece que se difumina. La carrera por la AGI se ha convertido en una nueva forma de competición geopolítica entre Estados Unidos y China, y los países están invirtiendo millones y millones y millones en esta tecnología, sabiendo que quien lidera la revolución de la AGI probablemente liderará el mundo. Las empresas como OpenAI, DeepMind, Anthropic y otras no tan solo compiten entre sí, sino que también colaboran con gobiernos y organizaciones académicas. Se estima que el mercado global de la IA superará los 2 billones de dólares antes del 2030. La AGI podría resolver nuestros problemas más grandes, curar enfermedades, resolver el cambio climático, planificar una economía global sin pobreza. Imagina una inteligencia capaz de analizar todos los datos médicos del mundo y encontrar patrones invisibles para los humanos. O una que pueda diseñar materiales revolucionarios que capturen carbono de la atmósfera de manera eficiente. Las posibilidades, la verdad, es que son prácticamente infinitas. Pero también todo este avance tiene una cara B, y son desequilibrios sociales, pérdida masiva de empleos, concentración del poder en muy pocos y sobre todo de base tecnológica, o que pase incluso algo peor. La investigadora Timnit Gebru ha advertido ya sobre el riesgo de que estos sistemas amplifiquen los sesgos existentes en la sociedad, creando un mundo muchísimo más desigual y no menos. Y otros, como el físico Max Tegmark, advierten de que el mayor riesgo no es la malevolencia de las máquinas, sino la incompetencia. Sistemas superinteligentes optimizando objetivos mal especificados. El riesgo no está solo en la AGI que quiere hacer daño. El riesgo está en todo lo que no entiende del todo, en aquello que no entiende realmente lo que somos, o en aquella que lo entiende pero que tiene otros objetivos totalmente distintos. Como dijo el escritor Eliezer Yudkowsky, la IA no te odiará, pero si le asignas un objetivo usará todos los recursos para conseguirlo. Así que al final esto no va tan solo de computación, ni algoritmos, ni de avances técnicos. Acaba viniendo de nosotros, de lo que queremos ser nosotros como especie, de cómo nos relacionamos con otras formas de inteligencia, de si estamos preparados para convivir o competir con mentes que no son humanas, pero que podrían ser tan conscientes como nosotros. La filósofa Patricia Churchland lo resume así: lo que está en juego no es solo el futuro de la tecnología, sino nuestra propia definición de lo que significa ser humano. Y esa es quizá aquí la pregunta más importante. En un mundo donde las máquinas pueden hacer todo lo que hacemos nosotros, ¿qué nos seguirá haciendo únicos? ¿Nuestra creatividad? ¿Nuestra empatía? ¿Nuestra capacidad de amar? ¿O quizá descubramos que la línea entre lo humano y lo artificial nunca fue tan clara como creíamos? El poeta Richard Brautigan escribió ya hace décadas: sueño con un ciberespacio donde hombres y máquinas vivan juntos en mutua armonía, como las flores y la lluvia. Ese sueño parece ahora más posible que nunca, pero también muchísimo más complejo. Y antes de seguir y acabar el vídeo, porque ya estamos al final y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, me gustaría lanzar una reflexión. Parece que como que se nos está yendo un poco la pinza con el tema de que la inteligencia artificial es consciente, que adquiera conciencia, que se automejore,
Pero al final es cierto que hay una parte de las redes neuronales que no acabamos de entender cómo acaba de funcionar del todo, que hay como, pues metemos cosas y se hace como una coctelera y salen cosas, pero ¿qué hace el cóctel exactamente? No lo acabamos de pillar muy bien. Es totalmente cierto, pero actualmente, en el momento actual, con la inteligencia artificial en el punto actual en el que estamos, decir que la inteligencia artificial es consciente o decir que estamos cerca ya de la superinteligencia, es decir que es una falacia. Estamos hablando de algoritmos matemáticos, estamos hablando de que los modelos de inteligencia artificial generativa, aunque lo parezcan, no entienden lo que decimos. No entienden nuestro texto, se entrenan, se les pone frases. Hace un año y medio teníamos un problema de que si A implicaba B y B implicaba A, la inteligencia artificial no era capaz de hacer esa bidireccionalidad si no se le entrenaba para ello, es decir, si no se le decía explícitamente que A implica B y B implica A. Por lo tanto, no entienden de verdad tanto el mundo como nosotros nos pensamos. Así que de momento esto es pura lógica, es pura matemática, es computación pura y dura. Pero es verdad que existe esa posibilidad y que en el futuro vayan adquiriendo más capacidad. Si esa capacidad pasa a ser conciencia o no, deberemos definirlo. Primero deberemos saber qué es conciencia, primero deberemos definir qué es ser un ser humano. Y una vez lo tengamos claro, podremos ver cómo entra la inteligencia artificial en esa fase. Hasta entonces, yo soy de la opinión que todo lo que salga de conciencia, inteligencia artificial, AGI, superinteligencia, todo esto es hype para atraer dinero de inversiones. Y hasta aquí mi reflexión final. Muchísimas gracias por llegar hasta este final, porque de verdad que el vídeo de hoy no ha sido corto, es un vídeo muy intenso, es un vídeo muy reflexivo y que da muchísimo que pensar. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.